A este juez pues se le pide, y ojalá así se ha hecho saber esta tarde, y ojalá el juez sepa administrar todo este poder coercitivo, porque de esa administración mucho va a depender, que se doblegue de pronto a la parte obstinada, porque en materia laboral lastimosamente siempre vamos a tener a una parte obstinada, de seguramente querer obtener ventajas ahí donde no existen, o de simplemente dilatar o que no se dé la razón allá, en ese otro lado, donde la razón igualmente se impone. Aquí lo importante, y esas son una de las grandes repercusiones que en todo caso la ley señala, es pues la brevedad. Por lo tanto ya no va a existir como antaño, o como con el procedimiento anterior, aquella suerte de baraja que se había establecido, puede que el procedimiento dure hasta las calendas griegas. Yo tengo un procedimiento que me lleva ya dentro del trámite 15 años. O sea, ¿cómo es posible que durante 15 años, yo tengo 36 años de abogado, dentro de poco la mitad de mis años como abogado los habría dedicado para desarrollar y hacer que ese procedimiento se termine? Y ese procedimiento, ustedes dirán, pues que debe ser pues de repente la recuperación del oro de Atahualpa, ¿no? Es una reincorporación de un trabajador, vale decir, el procedimiento más sencillo que uno pueda en realidad cernir dentro de una causa cualesquiera, dentro de todas ellas, aquella que tiene que ver con la reincorporación es de suyo el proceso más sencillo. Pero son 15 años que vengo litigando en torno a esa causa, y es realmente fuera de contexto. Ese trabajador fue condecorado con la orden del trabajo, o sea, ni siquiera la condecoración que le ha sido impuesta ha servido para que se acelere esa bendita causa. Pero no solamente fue eso lo que les puedo yo mencionar, sino que en una oportunidad, para que se le otorgue un certificado de trabajo a un pobre hombre que tenía que jubilarse, debí tramitar el procedimiento durante 7 años, o sea, para que me entreguen un papel. En un país pobre como el nuestro, hacer toda esta suerte de desgaste de toda índole, hace ver pues que realmente el procedimiento anterior debía y tenía que ser finalmente enmendado. Y estas enmiendas, a pesar de las críticas que hemos escuchado del doctor Melgarejo esta tarde, que hay que discutirlas. Sin embargo, vengo de recorrer prácticamente todo el Perú, a fin de poder saber qué es lo que hay detrás de la aplicación de esta nueva ley. En Tacna es el lugar donde se inició, es un éxito total. Y es un éxito total la aplicación, en primer lugar porque la carga procesal es modesta, es cierto. Pero es importante saber, por ejemplo, que el juez que imparte justicia en Tacna alguna vez fue autoridad administrativa de trabajo. Por lo tanto, es quien de una u otra forma conoce la tramitación de estos procedimientos. Y tiene mucho que ver con el juez de trabajo norteamericano, que es un juez híbrido, porque es un juez administrativo y es un juez jurisdiccional. Vale decir que son ambas actividades que desarrolla. Obviamente en el Perú eso no sería posible, pero para tratar de aliviar esa situación es pues que se impuso la idea ya normada de que deben existir 2 conciliaciones. Y esa es la conciliación, insisto una vez más, porque esto existe en el derecho comparado tanto de España como de Francia, de Bélgica igualmente, y obviamente de los Estados Unidos. Es pues que es la conciliación
la herramienta más eficaz que el juez tiene para, insisto, tratar de doblegar aquella parte obstinada. Y la ley adicionalmente le ha colocado una serie de presupuestos para el logro de ese objetivo. En primer lugar están las planillas electrónicas. Tener que desarrollar por parte de un empleador una planilla electrónica, de acuerdo a ley, es permisible ya con un solo trabajador. Por lo tanto, el tratar de verificar simplemente por parte del juez la secuencialidad de los pagos, los montos que estos han advertido, la frecuencia como estos se pagaron, va de hecho a determinar por parte del juez tener una herramienta que es eficaz. En segundo lugar, de acuerdo al Decreto Supremo 004 del año 2006, existe la obligación por parte del empleador de tener un registro de ingresos y de salidas. Solamente solicitando ese medio probatorio hará determinar, porque hay una presunción juris tantum, de que la no presencia o no presentación de ese medio probatorio va a determinar pues que existe indudablemente una prestación de trabajo como la ley lo señala. Y es precisamente esa prestación de trabajo. Esa ley procesal va mucho más allá de la ley sustantiva, porque expresa de que es la prestación del trabajo salvo prueba en contrario. O sea, no habla de que la prestación sea individual, personal, subordinada y onerosa, como lo indica el artículo 4 del 728, sino que insiste de que es una prestación, vale decir cualquier prestación, salvo prueba en contrario, es lo que expresa la ley, lo que hace ver de que de una manera indirecta se ha formalizado el contrato de trabajo del Perú, cosa que no se había logrado o que se logró a comienzo del siglo anterior, pero que durante el gobierno del señor Fujimori toda esa legislación fue virtualmente desmembrada. Por lo tanto, todos estos recursos que el juez va a tener a priorísticamente, toda esta información que va a tener de primera mano, va a establecer un puntal de referencia que es de mucha trascendencia, porque el juez, para negociar, tiene que saber qué es lo que va a negociar. Para negociar, el ABC de la negociación es saber cuáles son esos parámetros. Y esos parámetros lo va a tener el juez a la mano, antes de que una conciliación se lleve a cabo. Por lo tanto, si todo esto va a estar ya sobre la mesa, tiene herramientas coercitivas para imponer en cada instante que una actividad contraria a ese deber de colaboración se produzca. Tiene la posibilidad incluso de apercibir al abogado para incluso indicarle que no va a pagar los honorarios que han sido establecidos dentro de ese contrato, que sirve también de pretensión, por advertir que hay una actividad abogadil que no va en consonancia con los destinos que debe tener este procedimiento. Entonces, pues, nos encontramos con un juez que tiene todo a su alcance, de modo, pues, que esa conciliación que la ley, en cierta medida, coloca como punto referencial central de la disposición, se lleve a cabo. Y es que la ley habla de la prevalencia de la oralidad. Hablar de oralidad es hablar de diálogo. ¿Quién es mejor que los abogados para ser dialogantes? Hemos nosotros adquirido, hemos nosotros prestado del derecho diplomático virtualmente todo este arte que está vinculado con el acercamiento entre los abogados, con el mismo juez, de modo pues que se puedan diseñar las estrategias que hagan posible la llevada a cabo de cualquier acto del procedimiento. Hemos escuchado, por ejemplo, esta tarde, decir pues de las medidas cautelares, incluso antes del procedimiento. ¿Qué mejor que ir a hablar con el juez? ¿Qué es lo que ocurre en todas partes del mundo?
En todas partes del mundo el abogado con el juez son grandes amigos. Son personas que se confunden dentro de la constitucional por el presidente administrativo contencioso y consultivo, que estará a cargo del doctor Hernán Alejandro Lano, de Colombia. El doctor Hernán Alejandro Lano García es actual director del Grupo de Investigación de Derecho Público Diego de Torres y Mayochoqui, cacique de Turmequé, en la Universidad de La Sabana, vicecónsul honorario de la República de Chipre en Colombia, abogado con estancia postdoctoral en Derecho Constitucional como becario de la Fundación Carolina en la Universidad de Navarra, España, doctor magna cum laude en Derecho Canónico y magíster en Relaciones Internacionales y en Derecho Canónico. Fue secretario general de la Corte Constitucional de Colombia. Invitamos al estrado al doctor, a quien recibimos con fuerte aplauso. Buenas noches. En primer lugar, agradezco la invitación a la Asociación Nacional de la Magistratura del Perú, a la Escuela Superior de Investigación en Ciencias Humanas, al doctor Samuel Joaquín Sánchez Melgarejo, presidente del comité organizador, y su presencia a los colegas y amigos de España, Perú, Chile y Argentina, al señor magistrado del Tribunal Constitucional, a las señoras y señores magistrados, juezas, jueces, funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público y a los estudiantes presentes. Colombia ha tenido la fortuna de la providencia de contar entre sus vecinos, amigos y hermanos a la República del Perú. Solo un desencuentro desafortunado en 1934 nos separó temporalmente en el único conflicto internacional que hemos tenido y que fue solucionado con la intervención de la desaparecida Sociedad de las Naciones, antecedente de la ONU, y que se selló con la intervención del ministro de Relaciones Exteriores del Brasil, Afrânio da Melo Franco, con la firma de la Paz de Río de Janeiro. Esta mañana, en cuanto al tema de mi conferencia, uno de mis hermanos por el Facebook reseñaba muy jocosamente que el título de la conferencia era muy interesante para la noche de un viernes, y me preguntaba hasta qué horas podía estar hablando en el evento. Entonces me acordé de una anécdota que le ocurrió al presidente Ernesto Samper cuando lo invitaron a alguna conferencia y le dijeron: usted puede seguir hablando hasta la hora que quiera, lo importante es que cuando salga no se le olvide apagar la luz. Bueno, mi intervención versa sobre el desplazamiento del precedente constitucional por el precedente administrativo, contencioso y consultivo, es decir, sobre el nuevo choque de trenes que se producirá entre la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Constitucional y esta con el Consejo de Estado, máximo tribunal de lo contencioso administrativo en Colombia y supremo órgano consultivo del Gobierno Nacional. Ese choque de trenes fue definido en el punto 53 del informe 44 de julio de 2008 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en la comunicación 1298/2004 del 10 de agosto de 2006 del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre dos casos colombianos. Definido allí entonces como la lucha de poderes que genera y perpetúa una situación de indefinición de los derechos, ya sea reconocidos o negados por los tribunales de instancia superior, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, cuando ésta, a través de sentencias de unificación en materia de amparo o de tutela, deja sin efecto decisiones de cierre de las otras altas cortes. Ya contextualizado el tema, vale decir que en Colombia desde el 2010, al expedirse la Ley 1395, Ley de Descongestión Judicial, y de manera especial su artículo 114, y en los primeros días de enero de 2011, al expedirse la Ley 1437, nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la discusión que se había tenido desde la década de los 90 del siglo XX en cuanto a la obligatoriedad de los precedentes jurisprudenciales volvió a tomar valor, por considerárseles también la razón de la decisión y componente inherente de la actividad judicial dentro del Estado de Derecho. Por tanto, con el
La presente intervención acerca de los precedentes constitucional y contencioso administrativo busco establecer si este último es ya autónomo con base en las nuevas disposiciones legales o si por el contrario sigue estando supeditado al principal y más efectivo precedente utilizado hoy en día en Colombia, el precedente constitucional. Para la Real Academia Española, precedente se define por la acción de preceder, que precede o es anterior y primero en el orden de la colocación o de los tiempos, antecedente, acción o circunstancia anterior que sirve para juzgar hechos posteriores, y una tercera acepción como aplicación de una resolución anterior en un caso igual o semejante al que se presenta. La figura del precedente se remonta a Inglaterra, donde Sir William Blackstone tuvo el mérito de ser uno de los primeros de ocuparse de esta figura en sus comentarios a las leyes inglesas, observando la necesidad de atenerse a la established rules o reglas establecidas para mantener la balanza de la justicia en su fiel. Sin embargo, ese sistema de origen anglosajón fue muy criticado cuando comenzó a utilizarse en Colombia, pues cuando se decía que los jueces debían someterse al imperio de la ley, se presuponía que quedaban excluidas la equidad, la doctrina y los principios generales del derecho y, por supuesto, la jurisprudencia. Sin embargo, la Corte Constitucional colombiana dispuso que por la expresión imperio de la ley debía entenderse no solo en sentido formar la ley, sino también su interpretación, la cual se hace a través de la jurisprudencia, pretendiendo crear un nuevo orden jurídico transformador y promotor de esta nueva fuente de derecho en nuestro ordenamiento, hasta el punto de considerarse que la plena certeza para interpretar la ley es el uso del precedente y de ningún otro método de interpretación, pues las razones que sirven de sustento a las decisiones, la ratio decidendi, como soluciones jurídicas a una solución fáctica particularmente estudiada, se han convertido en antecedentes vinculantes, es decir, a una especie de paradigma de solución frente a casos similares o semejantes que puedan ocurrir con posterioridad. En uno de los países con sistema propio del common law, como es los Estados Unidos de Norteamérica, el principio del precedente, conocido como el del stare decisis, sumado a la cláusula de supremacía de la Constitución y a la facultad de la Suprema Corte de revisar las decisiones de los tribunales de los estados con respecto a cuestiones relativas al derecho federal, hace que la jurisprudencia constitucional de la Suprema Corte Federal sea vinculante para todos los jueces y tribunales federales y estatales de ese país. Así, los efectos de esas decisiones que integran sus precedentes hacen que se reconozca que una sentencia judicial es vinculante con respecto a los derechos y deberes de las partes en cuanto a la controversia resuelta por el tribunal, y todos reconocen que los demás poderes deben respetar la sentencia judicial en ese sentido. Y no son pocos los ejemplos sobre esa consideración, la cual hace que la jurisprudencia constitucional, además de su fuerza dentro del sistema judicial, también produzca efectos a lo largo para los otros poderes del gobierno. Para Cabana, el verdadero diseñador de la cultura ósea del sistema del common law fue la Curia Regia, también conocida como Consejo Real o especialmente en Inglaterra como el King's Council, organismo que fue característico de la organización política de los inicios del Bajo Medioevo, la cual en tiempo de los normandos, como diría Beneghelli, fue motor y centro de las actividades y funciones del gobierno y sede de las actividades decisorias relativas a los negocios del reino. Y se agrega para complementar el presente estudio evolutivo del precedente, que para cumplir con las anteriores funciones, la Curia Regia generó tres grandes cortes judiciales de Westminster: la Exchequer, corte creada en la primera mitad del siglo XII, y cuyo oficio específico consistió en el juzgamiento de la actividad contable y financiera del Estado. Con posterioridad también se extendió su competencia a la actividad privada. La Court of Common Pleas, corte de la audiencia común, creada por parte del King's Council por el rey Enrique II en 1178, que se caracterizaba porque acompañaba al rey en la administración de justicia por todo el reino. Estaba compuesta por 5 jueces, 2 eclesiásticos y 3 laicos, y fue asignada a Westminster después de la Carta Magna de 1215, y le correspondió el conocimiento de prácticamente todos los litigios entre particulares. Fue, por así decirlo, la depositaria de la jurisdicción ordinaria. Y la tercera, la Corte
eclesiástica, que era el organismo más vinculado al rey. Sus miembros, se suponía, debían deliberar en presencia del rey y le fueron asignadas las causas más importantes del reino, tanto civiles como criminales, principalmente en materia de daños y de actos ilícitos realizados con violencia o cuando turbaban el orden y la paz del reino. Estas tres cortes, con sus decisiones, dieron origen al common law prácticamente hasta la reforma constitucional de 1873, siendo fuentes conformadoras y fuentes del sistema inglés de justicia común para el reino. En los Estados Unidos, la doctrina del precedente o del stare decisis propia del common law, según el profesor Néstor Pedro Sagüez, concluyó dando efectos vinculantes a las sentencias de muchos tribunales y de modo especial a los fallos de la Corte Suprema de Justicia Federal, en particular después del caso Cooper versus Aaron. Los precedentes pueden ser creativos, si crean o aplican una nueva norma, y declarativos, si se limitan a una disposición ya existente, a lo cual hay que agregar que Michele Tarufo señalaba la gran importancia de la utilización del precedente y de la jurisprudencia en la vida del derecho en los ordenamientos modernos. No solo porque está presente en el sistema del common law, sino porque además se ha venido incluyendo en el sistema del civil law, donde precisamente se hace en verdad un amplio uso de la jurisprudencia. Y es que la jurisprudencia, en cuanto fuente mediata o indirecta o inmediata e indirecta del nuevo derecho constitucional, es un conjunto de decisiones pronunciadas por los tribunales que tienen al cuidado las normas, y particularmente de la Corte Constitucional y ahora del Consejo de Estado, en el caso colombiano, a través del precedente como intérpretes uniformes y constantes del derecho. Como es sabido, la ciencia del derecho se identificaba con la expresión jurisprudencia mucho tiempo antes de que se dijera que éste correspondía a las decisiones judiciales y a los pronunciamientos de los tribunales representados en la doctrina y las reglas o sentencias que se contenían en ellas. Hoy en día se ha deslindado la expresión derecho del significado de jurisprudencia, mostrando que esa es la labor encomendada a los jueces para producirla. En el caso de México, Rubén Sánchez Gil y Eduardo Ferrer MacGregor indican que el uso de precedentes busca primordialmente satisfacer el principio de igualdad en la aplicación de la ley. A casos iguales o análogos debe darse la misma solución jurídica, y con ello también se cumpliría el fin burocrático de mantener la estabilidad de la actividad de los juzgadores y la sistematización del orden jurídico. Por lo tanto, la aplicación a un nuevo caso particular del principio abstracto de resolución que contenga una resolución judicial está condicionado a que existan elementos similares que justifiquen seguirlo. En términos generales, el precedente judicial goza de una presunción de corrección como acto aplicativo del derecho, y quien pretenda apartarse de su criterio tiene la carga argumentativa de aportar buenas razones para ello. Por eso, el precedente no puede estar integrado por decisiones esporádicas e inconsistentes, sino que debe proporcionar uniformidad y estabilidad a la interpretación constitucional, como lo dice el profesor Linares Quintana. Con la vigencia del Código Procesal Constitucional en el Perú, la actual y frondosa doctrina de este país sobre la materia es un referente importante en cuanto al precedente, arrancando con el artículo 7º del citado estatuto conocido por ustedes. Luego, en 2003, el Tribunal Constitucional del Perú, en el expediente 024-2003 AI/TC, definió el precedente como aquella regla jurídica expuesta en un caso particular y concreto, la cual va a establecerse como regla general y por lo mismo deviene en pauta normativa para la resolución de futuros casos de naturaleza análoga. Su objeto sería, por un lado, asegurar predictibilidad, orden y coherencia de su jurisdicción, y de otro lado, consolidar el rol y o el poder normativo del juez y o Tribunal Constitucional. Esta definición se complementó con la de Roger Rodríguez, doctrinante peruano, quien dice que el precedente alude a la regla jurídica, norma, que por vía de interpretación o integración del ordenamiento dispositivo crea el juez para resolver el caso planteado y que debe o puede servir para resolver un futuro caso sustancialmente homólogo. Por tanto, la obligación de aplicar el precedente en esta nación no vulnera la independencia judicial, pues la magistratura del Perú se encuentra vinculada a la Constitución, la ley y los precedentes del Tribunal Constitucional,
En caso de conflicto entre un presidente del Tribunal Constitucional y uno de la Corte Suprema, prevalece lo resuelto por el Tribunal Constitucional. En Argentina, un país ajeno al sistema del Common Law, su Corte Suprema